Amigos, qué gusto saludarles nuevamente. Estamos en la lección número 12. Esta ocasión está nuevamente con nosotros el pastor Moisés Alfaro, a quien agradezco que haya aceptado para colaborar con este ministerio. Gracias, pastor, por la invitación. Nos da mucho gusto poder participar. Y desde luego, amigos, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre para comenzar la lección de esta ocasión. Pastor Moisés, por favor, haznos la oración. Claro que sí. Todos los hermanos, amigos que nos acompañan, vamos a orar. Nuestro Señor y Padre que está en el cielo, gracias la oportunidad nuevamente de poder compartir lo que hemos estudiado en la lección de esta semana. Queremos pedir que su Santo Espíritu nos siga dirigiendo, Señor, en este repaso y en todo lo que hacemos, y que sea Él el que impregne estas verdades y sobre todo, Señor, podamos aplicarlas cuando sea necesario. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tratándose de una clase, una de las herramientas más importantes, amigos, para estimular el pensamiento y animar a la participación de nuestros estudiantes es realizar preguntas, donde no solo esperamos romper el hielo con estas, sino incluso ver el terreno sobre el que estamos. Por eso un maestro que en su clase no hace preguntas tendrá que revisar su estrategia. Es importante siempre implementar estas preguntas que son herramientas importantes y poderosas en el arte de enseñar. En esta ocasión, amigos, vamos a ver cómo todos en algún momento, cuando estudiamos la Biblia, nos encontramos con pasajes difíciles de entender. Esto es de lo más natural, recordando lo que hemos estudiado hasta ahora, y esto puede desanimar a cualquier persona. En la lección de hoy, amigos, veremos dos puntos importantes. El primero, las posibles razones por las cuales estos textos son difíciles. Y la segunda es cómo podemos abordar estos pasajes. Así que, pastor, te tengo la primera pregunta. ¿Cuál es quizá el principal motivo por el cual encontramos pasajes difíciles de entender en la Biblia? La respuesta en 10 palabras, pastor, es la mente finita del ser humano ante un Dios infinito. Ahí es el por qué encontramos pasajes difíciles, porque no podemos conceptualizar a Dios que es infinito en conceptos que puedan estar de forma tan clara a veces en nuestra mente. No podemos hacer que las cosas de Dios sean como el ser humano las ve y las piensa. ¿Por qué? Por un primer factor, y es que nosotros estamos limitados por el pecado. El ser humano cuando pecó, todas sus facultades se hicieron pequeñas, se hicieron estrechas, incluyendo la mente, el pensar, el poder razonar todo lo que encontramos en la Biblia, en la naturaleza, a nuestro alrededor. Por el pecado nuestra mente no puede comprenderlas al 100% como Dios lo puede entender. Es ahí que el ser humano a veces encuentra conceptos, ideas, puntos difíciles en la Biblia que no puede explicar de una forma tan rápida. Un ejemplo, el libro de Job, capítulo 38, habla el momento cuando Dios interviene en la plática entre Job y sus amigos. Y Dios haciéndole entender a Job cómo es que Job no va a entender a veces el por qué le pasó lo que le pasó, da un argumento interesante. Vamos a buscar en Job 38, versículo 4. Y nos vamos a dar cuenta que Dios hace una argumentación interesante. Se aparece Dios y le dice a Job, vamos a leer Job 38, 4. Dice así: ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Esta pregunta es retórica. Desde luego que Job y ningún ser humano va a saber Tenía la respuesta, no la tenía. La respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, yo soy infinito, yo soy todopoderoso. No podrás entender todo lo que yo hago, así como no puedes entender cómo sostengo la tierra en mi mano. Ese ahí es el primer punto. Somos finitos y Dios es infinito. Desde luego que habrá cosas que no podremos entender hasta el día cuando entonces Dios nos transforme en su segunda venida y podamos ahora sí tener esa mentalidad más amplia que tuvimos al inicio. Incluso la oportunidad de preguntarle si lo que entendemos es exactamente lo que él estaba pensando. Así es, sin lugar a dudas, y entenderemos muchísimas cosas más que ahorita no podremos entender. Desde luego, amigos, Satanás saca siempre provecho de situaciones como estas, cuando de repente un texto comienza a mortificarnos, a preocuparnos,
Él tiene un propósito por el cual se acerca cuando nos encuentra en esos dilemas. Ahora, ¿cuál es el propósito de Satanás cuando alguien se encuentra con este tipo de pasajes difíciles de entender? Muy bien, la respuesta que quiero dar es la siguiente. Que vean contradicciones y errores, entonces pierda credibilidad la Biblia. Hermanos, Satanás busca desanimarnos en cualquier factor, en cualquier sentido. Y si ve que puede hacerlo a través de la misma Biblia, lo va a hacer. Si alguien encuentra algo que no entiende, o que puede ver que es a lo mejor una aparente contradicción o algún error de la Biblia, hará que las personas dejen de tenerle confianza a la palabra de Dios. Hará que las personas empiecen a dudar, quizás, o duden de su contenido. Y yo creo, pastor, que aquí sí hay que mencionar que la Biblia tiene algunos errores, pero son errores de traductores o de copistas. Errores de que una persona que tenía la Biblia, para que pudiera seguir circulando, tenía que traducir a mano o escribir a mano, copiar a mano nuevamente. Entonces, al hacer ese proceso, inevitablemente hay algunos errores de dedo, como le decimos hoy. Cuando escribimos algo en el celular, exacto, y se manda una palabra con una letra equivocada, error de dedo, es lo mismo. Pero ese error que el ser humano cometió a la hora de copiar y hacer más copias, no afecta el mensaje bíblico. Mire, voy a dar un ejemplo. Es bien interesante. Vamos a buscar en Marcos capítulo 10, versículo 46. Vamos a encontrar un error de los muchos que hay, pero que se nos dice que son errores de dedo, como le decimos hoy en día, o de escritura. De hecho, se les llama discrepancias. Discrepancias, gracias, pues ahora sí es discrepancias. Marcos capítulo 10, versículo 46 dice de la siguiente forma. Después llegaron a Jericó. Está hablando de Jesús y sus discípulos. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Entonces, dice Marcos que Jesús iba saliendo cuando se encontró a esta persona, cuando se encontró a Bartimeo. Pero si vamos al registro de Lucas, Lucas capítulo 18, nos vamos a dar cuenta que están contando la misma historia en el versículo 35. Pero en Lucas 18 dice de la siguiente forma. Vamos a leer en la Biblia, dice. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Entonces, aquí encontramos un error. Marcos dice Jesús iba saliendo cuando se encontró al ciego. Lucas dice Jesús iba llegando cuando se encontró al ciego. Entonces, o iba saliendo o iba llegando. Sin duda, uno de los dos tiene el error, pero no es un error que afecta el mensaje, no está afectando el contenido, simplemente es un error a la hora de copiar o de traducir el que se ve reflejado, pero el mensaje principal, que Dios sanó un ciego que tuvo fe en él, no se ha tocado ni está en juego aquí. Ok, amigos, en lecciones anteriores hemos visto precisamente que estas diferencias deben de también verse a la luz del resto de las Escrituras, pero lo más importante, como lo vemos en el ejemplo citado de hoy, es que en esencia, amigos, es el encuentro maravilloso que el Señor tuvo con este hombre y que sin duda fue una gran bendición para él. Ahora, también Dios tiene propósitos y sabe utilizar esas circunstancias que el enemigo tuerce. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando alguien encuentra entonces estos pasajes difíciles de entender? Muy bien, la respuesta en 10 palabras. Que esa persona pase tiempo de calidad escudriñando las Escrituras. Y pastor, a mí me gustó mucho esta forma en la que la lección nos lo hizo entender. Dios quiere que pasemos tiempo de calidad. Cuando uno lee la Biblia, uno puede leer la Biblia superficialmente. Uno puede leer la Biblia inclusive hasta por requisito. Cuando yo era pequeño, a veces mi mamá nos mencionaba que para poder hacer algo teníamos que leer o estudiar la lección. Y uno realmente lo hacía ¿por qué? Por requisito, por salir del paso. Pero Dios quiere que pasemos tiempo de calidad leyendo la Biblia. Y yo creo que Dios a veces permite que encontremos situaciones que no sabemos, que no comprendemos o no tenemos una respuesta para que nos sentemos y pasemos un buen tiempo de calidad. Y mire, la lección lo mencionaba. A veces será de mayor bendición el tiempo que dedicamos a investigar eso que no sabíamos, que encontrar la solución al problema que a veces no la vamos a encontrar. Ok, hay que estar conscientes de nuestras limitantes como se mencionaba al principio. Ahora, ¿cómo deberíamos
responder cuando nos preguntan por un versículo que no entendemos completamente? Muy bien. La respuesta es, con toda honestidad, decir que no tenemos la respuesta específica. 10 palabras. Y esa respuesta es ser honestos. Ese es el punto principal, el punto de partida, la honestidad. Ser honestos. Porque a veces que dice uno, es que no me quiero ver como un ignorante. Pero la verdad es que cuando uno da una respuesta que ni siquiera la ha pensado, pues prácticamente uno se está evidenciando con mucho mayor ignorancia. Claro. Mire, hay 3 cosas por las cuales principalmente debemos de ser honestos. Número 1, porque si no pensamos bien la respuesta o no la sabemos, podemos dar respuestas superficiales que no satisfagan la duda de la persona. O que siembren más dudas. Número 2, que demos una respuesta equivocada pensando que era la correcta. Y número 3, podemos estar diciendo en realidad otra cosa diferente a la que creemos que estamos diciendo. El punto aquí es que hay que ser honestos y a veces eso nos pasa más a las personas que dedicamos tiempo a estudiar la Biblia y que a lo mejor amigos, vecinos, gente que no estudia la Biblia cree que nosotros sabemos, nos hace preguntas y no queremos quedar mal con esa persona porque decimos, él cree que yo sé. Entonces, a veces inventamos respuestas y decimos respuestas y desvariamos en respuestas que cuando alguien que sí sabe las escucha, dice, oye, como decimos, anda en el monte. Realmente andamos bien perdidos porque no quisimos ser honestos y decir, no sé. O en ese momento no tengo la respuesta. Hay que ser honestos. La realidad es que no hay persona que se las sepa todas, sino personas que creen que se las saben todas. Así y corremos ese peligro donde mencionas tus 3 premisas importantes, que la grave sería que por dar una respuesta y no verse como un ignorante, de una respuesta equivocada que traiga consecuencias graves finalmente para la vida espiritual. Ahora, ¿por qué es importante ser humildes en el estudio de la Biblia? Porque veo que aquí la humildad es determinante. ¿Por qué es importante? Claro, la respuesta es porque así es más fácil ser guiados a la verdad. La respuesta en 10 palabras. Es más fácil ser guiados a la verdad. Cuando una persona siempre quiere tener la razón, pastor. Cuando una persona siempre le gusta que lo que él diga es lo correcto o es la razón, es la verdad, el Espíritu Santo puede guiarlo mucho menos. Pero cuando una persona es humilde, reconoce sus limitantes, sabe hasta dónde puede, hasta dónde sabe, hasta dónde no sabe, esa persona con humildad acepta ser enseñada, acepta aprender. Entonces el Espíritu Santo puede moldear el corazón de mejor manera. Hay un versículo muy bonito que en la lección nos pidió que buscáramos, Sofonías 3:12. Sofonías 3:12 menciona el siguiente concepto. Dice así, vamos a buscarlo, Sofonías 3:12, vamos a leerlo. Dejaré un remanente en medio de ti, un pueblo pobre y humilde, en el nombre del Señor se cobijará. Aunque esta es una profecía del Antiguo Testamento para un tiempo específico, creemos y yo considero que es un mensaje también para el pueblo de Dios actualmente. Dios busca que su pueblo conozca de la Biblia, sepa de la Biblia, entienda la Biblia, pero que no por eso deje ser un pueblo humilde, que reconozca también sus limitantes, que sepa saber hasta dónde puede saber o explicar, hasta dónde no, y con humildad buscar que Dios le siga enseñando. Esto me recuerda también el texto de Mateo 11:25, cuando el Señor Jesús dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. No es un acto arbitrario de parte de Dios el esconder esto para un cierto segmento de población, sino el rasgo distintivo. De hecho, en Romanos 1 menciona que los que se consideran sabios de este mundo, esa es la principal razón por la que cierra su mente, cierra su corazón, porque cuando uno adopta esa posición de que ¿quién me va a enseñar? Pues mi mente se cierra. Y el hecho de que los niños lo entiendan es porque les caracteriza esa humildad, esa sencillez. Y quienes somos padres lo podemos ver fácilmente. Nuestros niños, cómo se acercan, cualquier duda que ellos tienen, se acercan y nos preguntan. Pero alguien que cree que lo sabe todo, ¿cómo preguntaría? ¿Cómo se rebajaría? Así que definitivamente la humildad juega un papel determinante. Claro. Ahora, pastor, ¿de qué debemos ser conscientes además cuando estudiamos la Biblia? Pastor, este principio yo creo que es crucial. La respuesta en 10 palabras es: Dios no es un objeto de estudio como cualquier otro.
Y aquí, pastor, sí debemos de ser claros y bastante objetivos. Dios no es algo que yo puedo tomar como esta Biblia y entonces puedo levantar, mirar cómo es por un lado, cómo es por el otro, mirar cómo es por dentro. Dios no es un objeto de estudio. Dios es nuestro Dios supremo, majestuoso, infinito. Apenas vemos, como dice Pablo, en un espejo. 1 Corintios 13:12 es lo que dice. Ahora vemos de manera indirecta y velada, a través de un espejo oscuramente. Y menciona Pablo, algún día veremos claramente, entenderemos claramente, pero ahorita simplemente vemos pequeñas vislumbres de un Dios infinito y el ser humano no puede esas vislumbres tomarlas como un todo y decir, yo ya conozco todo de Dios, porque lo examiné, le di vuelta por arriba, por abajo, no, yo ya sé todo, no. Me gusta esa respuesta. Estamos diciendo que aunque algunas personas puedan considerar a Dios como un objeto de estudio, sin embargo, amigos, a la luz de la Biblia vemos que Dios es una persona con la que podemos relacionarnos, a quien podemos conocer. Así es. Y como bien mencionas, atinadamente, al estudiar un objeto nos ponemos por encima del objeto. Así es. ¿Cuándo podríamos ponernos por encima de Dios para estudiarlo como objeto? Es una persona, amigos, a la que podemos conocer a través de su revelación maravillosa de la palabra del Señor. Por eso me encanta este punto importante que la lección enfatiza. Al encontrar estos textos difíciles, es la oportunidad de oro para dedicar tiempo y estrechar nuestra relación con Dios a fin de llegarlo a conocer y a experimentar la vida que nos ha prometido. Ahora, ¿qué hicieron los apóstoles? Porque sin duda ellos también encontraron situaciones difíciles. Esto no es nuevo, ni no es reciente, ni está limitado a un tipo de personas. Pero, ¿qué hicieron los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva cuando se enfrentaron a estos asuntos difíciles, como hoy día también nosotros nos encontramos? Okay. En 10 palabras la respuesta, pastor, sería: comprobaban lo aprendido a la luz de toda la Escritura. Y esta respuesta, pastor, es un principio que ya se analizó en lecciones anteriores. Toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y la Biblia es su propio intérprete. Son cosas que se han estado... Son principios fundamentales que se han estado estudiando en esta lección. Y desde luego estaban en esta parte de cómo enfrentar pasajes difíciles. Desde luego que no podemos nada más quedarnos con ese versículo. Necesitamos analizarlo a la luz de toda la Escritura. Porque así es como encontramos la guía. Dice Hechos 17:11, vamos a buscarlo. En nuestras Biblias, Hechos 17:11, es un versículo muy conocido que habla sobre los bereanos, los de Berea, vaya. Los primeros cristianos. Los primeros cristianos que estaban en la ciudad de Berea, dice versículo 11. Dice, y estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Dice la parte final, examinaban las Escrituras. Me enseñan un mensaje, un concepto, un pasaje, una doctrina. Entonces yo lo debo de estudiar a la luz de toda la Escritura, porque toda la Escritura armoniza. Entonces esto que estoy aprendiendo, en algún momento hay más luz en otra parte de la Biblia. A lo mejor lo que me dice Hechos 17, por ejemplo, hay una parte que no comprendo. Bueno, debo de analizarlo a la luz de la Biblia. Cómo el mismo autor habla de esa parte en otros escritos, o otros autores contemporáneos, o otros autores de otras épocas. Ahí ya estamos entrando a la exégesis, a la interpretación. Pero yo creo que tiene que ver con esto. ¿Cómo es que otras personas, otros autores bíblicos hablaron del mismo tema y todo debe de armonizar? Exacto. Ese rasgo distintivo de los bereanos es la nobleza. Y nobleza no precisamente es creerse todo lo que se le diga o comerse todo lo que se le da. Esa nobleza estaba usada correctamente cuando dice el texto que simplemente lo que tú me decías lo comparaba con el resto de lo que las Escrituras nos dicen. Ahora, una siguiente pregunta, pastor. ¿Qué herramienta es importante para entender estos pasajes difíciles? Porque sin duda en este momento esta pregunta ya nos la estamos haciendo. Bueno, ¿y qué hago entonces?
¿Cómo puedo llegar a una correcta comprensión? Así que hablemos de esta herramienta importante. La respuesta, pastor, es la oración, Ujú. pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe correctamente. Esa herramienta, aunque se ha mencionado en muchas veces y en muchos temas se menciona la oración, pedir que el Espíritu Santo nos guíe, no lo podemos hacer a un lado, porque es nuestra guía. La Biblia nos guía, pero el Espíritu Santo también, Dios lo ha dejado para que sea nuestra guía, sea el que nos ayude. Y la oración es una herramienta de poder. Tenemos que utilizar la oración, tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Como hemos estudiado y hemos aprendido también en lecciones anteriores, que debemos de estar seguros que lo que estamos estudiando e interpretando, debemos de estar seguros que sea lo que Dios nos está dirigiendo y no sea otro espíritu el que nos está dirigiendo. Claro. Por eso hay que pedir la guía del Espíritu Santo. Saben, amigos, que la Biblia no es un libro que Dios nos dejara para entretenernos mientras esperamos el regreso de su Hijo. Este libro es un libro donde no solo revela sus planes, no solo revela su voluntad, sino es el eslabón de conexión entre el cielo y la tierra, que como lo hemos visto justo en esta lección, esta es la manera como Dios maneja estos textos que no son fáciles de entender. ¿Cómo lo maneja? Invitándote a dedicar tiempo, porque recuerden, amigos, no se trata de comprender intelectualmente, sino que en la comprensión espiritual de estas cosas logremos una comunión que fortalezca nuestra relación con Dios. Así que por ello, la herramienta más poderosa que podemos usar en esta tarea es la oración, porque cierra el círculo de la intención de Dios al fusionarnos con Él a través del estudio de su palabra. Una más. ¿Qué debemos hacer cuando descubrimos un mensaje bíblico diferente al que teníamos antes? Es decir, yo había aprendido algo, lo he creído durante muchos años y de repente me encuentro algo diferente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? La respuesta en 10 palabras es decidir ser fieles a la Escritura y aceptarla con humildad. Me gustó mucho esa palabra, fidelidad. La lección habló de ser fieles a la palabra. A lo mejor yo puedo querer ser fiel porque mis padres me enseñaron esto, o porque siempre lo hemos hecho en casa, o porque mis abuelos, o no sé, por muchas cosas a lo mejor yo creía algo, practicaba algo, pero yo decido ser más fiel, no a una tradición, no a algo que en mi familia se ha hecho, decido ser fiel a la palabra de Dios. Por eso Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 15 menciona lo siguiente. Vamos a buscar libro del profeta Jeremías, capítulo 15. Dice versículo número 16. Vamos a leer en nuestra Biblia Jeremías 15, 16. Dice: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Ahí la menciona que Jeremías dice, yo encontraba tus palabras y eran gozo, era alegría, yo las devoraba. Encontraba cosas, nuevas enseñanzas, o más que nuevas enseñanzas, la forma correcta de interpretar las Escrituras. Y Jeremías dice, era gozo para mí. Muchas de esas cosas, pastor, debemos de ser sinceros, serán cosas difíciles de dejar. Sí, sin duda, a veces los lazos incluso de la amistad, los lazos de familia, son el mayor obstáculo que enfrentamos cuando vamos a tomar una decisión, pero como claramente se nos expone en este punto, lo más importante es poner nuestra vida en armonía con la luz de la Biblia, amigos. A Zaqueo sin duda le pasó eso cuando él, subido en el sicómoro, alcanza a ver a Jesús. Amigos, eso es lo que de repente nos pasa. A veces quizá la religión nos permite descubrir a Jesús, pero cuando encontramos una doctrina bíblica, no una religión, sino una doctrina bíblica, ahí tenemos que tomar una decisión. Zaqueo, para poder tener un encuentro con Jesús y convivir con Jesús y estar en su casa con Jesús, necesitaba bajarse del árbol. Igualmente en nuestra vida tenemos que bajarnos quizá tal vez de nuestro orgullo, o quizá tenemos que bajarnos de nuestro sentimiento de decir, es que toda la vida he creído en esto, y ahora, ¿cómo me dices que esto es lo que la Biblia dice? Bueno,
Es necesario tomar esa O decisión. me ha gustado, porque a me veces ha tiene que gustado. ver hasta con gustos. Es que es un gusto, es algo que me agrada. ¿Cómo Incluso- que lo voy a dejar? Incluso hasta cómodo. Ese es el día que yo puedo ir a la iglesia. Así Ese es el día que yo me puedo congregar. Y cuando me topo con lo que la Escritura dice, qué difícil. Pero como bien dices, es importante decidir ser fieles a lo que la Escritura dice y aceptarla con humildad. Finalmente, pastor, ¿cómo debemos abordar los pasajes difíciles entonces de la Biblia a manera de resumen Muy bien. en esta lección? Manera de resumen en 10 palabras: con honestidad, humildad, determinación, oración y con toda la Biblia misma. Es decir, en armonía, que cada Claro. cosa que usted crea encaje o armonice con el resto de los 66 libros de tanto Así el es. Antiguo como el Nuevo Testamento. Y yo creo, pastor, que este mensaje no solo es para personas nuevas que están conociendo la Biblia, también es para nosotros. Muchos tenemos años leyendo la Biblia, estudiando, no la sabemos de memoria, versículos, sabemos rápido encontrar los libros de la Biblia, lo conocemos, lo subrayamos, pero a veces llegamos a correr el riesgo de ser los primeros en no ser humildes, en no ser veraces, honestos, que vean que no sabemos tal vez todo, no podemos interpretar. A veces en tanto conocimiento podemos hacer a un lado al Espíritu Santo y la oración y creer que nuestro conocimiento es suficiente para sobrellevar no solo el estudio, nuestra vida con Dios y las tentaciones más Claro. allá. Tenemos que aprender a veces más humildad de la que leemos, pero que nos hace falta a veces en nuestro diario vivir. Ok, así que amigos, en resumidas cuentas, la mejor manera de abordar estas partes que se antojan semioscuras es, número 1, debemos ser honestos si no sabemos la respuesta. Así es. Número 2, tener la suficiente humildad para aceptar que no lo sabemos todo. Esto no debe asustar a nadie ni ponerle nervioso. Número 3, tener la determinación de buscar en la Biblia las respuestas, aun cuando eso nos lleve tiempo. Les garantizo, ese tiempo será de gran bendición para usted y los suyos. Número 4, no olvide que debemos pedir en oración la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe de que, bueno, ya sea que sepamos mucho o poco, sin embargo, la guía del Espíritu Santo será determinante a través de la oración. Y finalmente, buscar en toda la Biblia las respuestas necesarias. Pastor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Les esperamos la próxima semana y vamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de nuestro Padre. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por la lección de esta ocasión. Ayúdanos a reconocer que en verdad somos seres limitados, pero lo más maravilloso, Padre, que lejos de ser esto un defecto, es una oportunidad para acercarnos a ti, la única fuente infinita de sabiduría. Permítenos hacer posible esta relación y comunión contigo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.